Vamos a este día estudiar una lección que se llama La armadura de Dios. We're going to study a lesson of the armor of God. Amén. Vamos a comenzar y mientras usted busca la cita bíblica de este día. As we look for the daily scripture of this day, we're going to begin our class. Se encuentra en Efesios. It is found in Ephesians, Efesios capítulo 6. chapter 6. Y vamos a tener el verso 13. We're going to read verse 13. Amén. Hay muchas, quizás vamos a estar leyendo otros versos de la Biblia durante la clase. We might be reading other verses during the class. Así que yo le pido que no se aparte de su Biblia ni de su libro. So I ask you to not put your Bibles away for during the class. Ya estamos Very advanced in the semester. ya el próximo mes de junio terminamos este libro de lecciones. In the next month of June, we will finish this book of classes. Si usted quiere ya hacer pedir su nuevo libro, hermanos, comuníquese con su líder local de la escuela If dominical. you already want to order or pre-order your new O book, lo you puede should talk to hacer- your local Sunday school leader. Lo puede hacer también a través de la página web de la Iglesia de Dios. Or you can also do it through the website of the Church of God. Bien, yo espero que haya encontrado usted su cita bíblica en Efesios 6:13 I hope you've already found your scripture in the book of Ephesians chapter 6 verse 13. y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We will read it in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Por tanto, Wherefore, tomad toda la armadura de Dios take unto you the whole armor of God, para que podáis resistir en el día malo that ye may be able to withstand in the evil day, y estar firmes habiendo acabado todo. and having done all to stand. Y quiero que vayamos leyendo el verso 14. I want us to continue to read verse 14. Estad pues firmes, Stand therefore, ceñidos vuestros lomos grip about with the truth, y vestidos de la cota de justicia, and having on the breastplate of righteousness, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. sobre todo tomando el escudo de la fe, Above all, taking the shield of faith, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, wherewith ye shall be able to quench all fiery darts of the wicked, y tomad el yelmo de la salud and take the helmet y la of espada de la salvation, palabra de Dios. which is the word of God. Gloria sea al Señor. Glory to God. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, le damos la honra y la gloria al Señor. Pedimos, mi Dios, que usted bendiga nuestra escuela dominical este día y que pueda, Señor, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a todo lo que estamos escuchando la palabra de Dios. Padre, dice su palabra que ella no regresará vacía, sino que hará antes lo que usted quiere en la vida del ser humano, mi Dios. Gracias, mi Dios amado. Amén. Y Señor. Blessed be the name of the Lord. Yo creo que usted antes ha escuchado hablar acerca de la armadura de Dios. This probably you've already heard before about the armor of God. Si usted es una persona que ya conoce del Señor, If you're a person who already knows the Lord, quizás ha escuchado hablar acerca de la armadura de Dios, then there's probably you've already heard about the armor pero of God. quizás a lo mejor si usted es nuevo en el cristianismo, But maybe you're new en in el Christianity. Señor, quizás Lord. usted necesita conocer un poquito más de esto. Maybe you still need to learn a little bit more about this. Pero la palabra de Dios en el libro de Efesios But the word of God in the book of Ephesians, habla acerca de una armadura it speaks closely about the type of y armor. toma de referencia armaduras que quizás antes se usaban. Then it begins to reference many armors that were used ¿Verdad? back then. Habla de 6 cosas, hermanos, en About esta 6 things armadura. about this armor. Habla de que debemos de estar ceñidos vuestros lomos en el verso 14 del libro de Efesios. It says having your girded about with the truth, Habla de la cota de justicia. and it talks about the breastplate of righteousness. Habla acerca de los calzados de los pies. It talks about the feet shod, Habla acerca del escudo de la fe. and it talks about the preparation of the gospel of peace. Yelmo de salud, en el verso 17, hermano, el yelmo de salud y también de la espada del Espíritu. And it talks about the helmet of salvation and the sword of the Spirit. La Biblia habla de 6 cosas, The Bible speaks about 6 things, 6 cosas importantes y son esenciales things that are important en la vida del hijo de tiempos antiguos. in the old days. Todos los soldados
requerían de que usaran armadura, All the soldiers wanted to wear a porque armor. esto era una armadura que se usaba de la cabeza a los pies. Because this is the type of armor that was used from the head to your feet. Y esto garantizaba un poco más la vida de un soldado. And this guaranteed the soldier's life a little bit more Si safer. usted ha leído la Biblia, vemos a David, no sé si usted se recuerda a David, If you read the Bible, you see David pero David cuando tenía que enfrentar, face off against Goliath. el rey Saúl lo mandó a vestir They sent him to get dressed, y le puso toda la armadura. and they put all the armor up Pero on him. David se sentía tan incómodo con ello But David felt so porque uncomfortable no era usual que él se pusiera esa armadura. because it was not like him for him to wear that type of armor. Aunque literalmente eso era lo que necesitaban los soldados en aquellos tiempos antiguos, Although literally, it was need for those soldiers to use that type of armor. hay una armadura que ha Armor that's always appeared always. y esa es la armadura de Dios. That is the armor of God. David no podía con esa armadura que le habían puesto, David was not able to be comfortable with that type pero of él armor. tenía una armadura más grande, But he had a bigger más and greater type of poderosa armor, more que stronger cualquier cosa que le than habían anything puesto else a él. that they put upon him. Y eso, hermanos, se llama la armadura de Dios. And that, brothers, is called the armor Él of pudo God. enfrentar al gigante He was able to face off against the giant, no por sus fuerzas, not because of his strength, sino por el poder de gloria sea el Señor. El libro de Efesios the book of Ephesians nos habla de esa armadura, talks about that armor. pero esa armadura no es de But nosotros, that armor is not ours. no es de la hermana Joana, It's not Sister no es del Joanna's. hermano Isaí It's not- Cobel, it's not no es a algo Isaí que Cobel. yo diseñé, It's not something that I no es designed. algo que nosotros mismos podemos It's hacerlo. not something that we ourselves can do. No hay Try. una mente humana para decir yo voy a hacer la mejor armadura. It cannot be in the human's mind saying that they will make it better. Porque esta armadura no viene de nosotros, Because this armor does sino not come que esta from us. armadura viene de Dios. That armor comes from God. Por lo tanto, hermanos, la Biblia nos enseña en ese mismo pasaje de The Efesios Bible teaches us, brothers, through these passages of the Bible, que nuestra armadura that our armor o más, debe de ser conforme a la voluntad de Dios, porque nuestra lucha, dice en Efesios, hermanos, ahí in Ephesians 5:12, dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra el hermano o la persona que tenemos al lado, wants to say that our battles is not with blood or flesh, which means that it's not our battles, it's not against our own brothers, sino contra principados, but as well prince, contra potestades, dice el verso 2, hermano, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Ok? Gloria sea al Señor. Entonces quiere decir, hermanos, what this que, has to say, brothers, que no es algo que nosotros, that we cannot do to ourselves, sino que es algo que debe de venir de Dios. but it must be something that comes from Si God queremos tener el triunfo. if we want to have the triumph. Gloria sea al Señor. Yo quiero leer la pequeña introducción que encontramos en nuestro libro. I want to read the small introduction that is found in our books. Dice así: la clave para que el soldado pelee la buena batalla The key to the soldier fighting the good fight es que debe utilizar todo el armamento y la protección que Dios le ofrece. is that he must utilize all the weaponry and protection that Como God gives the soldier in any military. el soldado cristiano debe familiarizarse con la armadura y las armas de Dios. The Christian soldier must become familiar with the armor and weapons of God. Las batallas que se pelean hoy requerirán un profundo conocimiento y experiencia de este armamento. The battles which are fought today will require deep knowledge and experience of this weaponry. El dominio de la armadura The mastery of y the las armor armas de esta guerra and weapons of this warfare vendrá a través del entrenamiento y las experiencias recibidas al usarlas. will come through the training and experience. Es un verso, es una introducción que llama mucho la atención, It's an introduction that gets the attention porque el verso de Efesios 6:13 dice because the verse in Ephesians 6:13 que debemos tomar toda la armadura de that says, Dios. "Wherefore take unto you the whole armor of God." Es un buen consejo.
That is good advice. Porque no es algo que podemos decir. Yo pienso que eso no lo necesito y esto sí lo Because we necesito. cannot say, oh, I need this, but El I don't need this. consejo de la palabra de Dios es que tomemos toda la armadura. The advice of the Word of God is to Y eso take on the debemos whole de armor. grabarlo en nuestra mente. Everyone must have that in our minds. Dice la lección que nosotros debemos familiarizarnos, So the essential is we must o más bien familiarize with it, conocer as well to know toda la armadura o las armas que Dios nos da. all the armor and the weapons that God provides to us. Pero si usted se fija, hermanos, But if you notice, si brothers, le presta atención al pay verso, attention to the verse. toda esta armadura de Dios This whole armor of es God para defendernos. to defend Solo hay ourselves. una cosa de las seis, de la armadura de Dios There's only one thing in the armor of God que solamente la podemos usar para defendernos. that we can only use to defend ourselves. La otra es solamente para ser como una defensa para nosotros. The rest is only able to Y eso use lo to vamos a hablar en la parte defend número ourselves. 2 de esta We're lección. going to read that in the second part of the lesson. Vamos a hablar en la parte 1 acerca de la armadura de Dios. We're going to see in the part of 1 talking about the armor of God. Y yo quisiera también leer Efesios capítulo 6, verso 18. And as well, I'd like to read Ephesians chapter 6, verse 18. Dice que debemos estar orando en todo tiempo, And it says, praying always with all prayer, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, and all supplication in the Spirit, y velando en ello en toda instancia, and watching y thereunto, suplicación por todos los santos. and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Hay cosas, hermanos, que debemos entender, There are things that we must understand. y que es importante conocer la armadura de Dios. That it is important to know the armor of Pero God. ¿cómo lo vamos a hacer? But how are we going to do it? No hay alguna instrucción específica There's no hecha specific por hombres instructions made by man que nos pueda guiar a usarla. that can guide us to use it. Porque la palabra de Dios es algo, hermanos, es palabra inspirada por Dios. So the word of God is to be inspired by God, Y esta armadura es de Dios. and His armor is from Vamos a God. encontrar todas las cosas aquí en esta Biblia. We're going to find all the things here in the Bible. La Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the word of God. Y yo, hermanos, no vamos a hablar en esta lección que todos debemos de tener la motivación I think we almost para have poder motivation estudiar acerca de eso. to be able to study that. Pero vamos a leer una porción de la lección. But we're going to read a portion of the lesson. Dice, el espacio aquí no permite un estudio a fondo de la armadura de Dios. Time here will not allow an in-depth study of the Por armor of God. consiguiente, le conviene al Hijo de Dios estudiar este asunto aún más. So it would be in the best interest of the child of God to Entre study this más armor further. conoce uno la armadura y la espada, eficiente The more efficient y efectiva será la armadura. and effective the armor will be. Gloria sea al Señor. Glory to God. Ay, hermanos, yo quisiera que buscáramos en Juan capítulo 5, I'd like for us to look in the Bible in the book of John, chapter 5, verso 39. verse 39. Y este verso nos habla de lo importante de lo que es escudriñar las escrituras. And this verse tells us why we should go in depth in the verses, Escudriñar significa profundizar, which Con- in depth means to go back deeper. consiste en buscar, Means to search, en estudiar, to study, en buscar a Dios, to seek more of God, en oración, in prayer, porque para entender esta palabra because to be able to understand His word, necesitamos la guía del Espíritu we need the Santo. guidance of the Holy Ghost. No necesitamos el conocimiento humano, We don't need the human necesitamos la knowledge. guía del Espíritu We Santo. need the guidance of the Holy Juan Spirit. 5:39 dice, John chapter 5, verse 39 escudriñad las escrituras, says, search the scriptures, porque a vosotros os tenéis la vida eterna, think ye have eternal y life, ellas son las que dan testimonio de mí. and they are they which testify of En me. ella encontramos la vida eterna, In Him we will find eternal y en life, ella encontramos también la voluntad de Dios, and we'll find the will la of God, voluntad del Hijo, the will of the Son, y la guía del Espíritu Santo en and the nuestras guidance of the vidas. Holy Ghost in our lives. Todas estas cosas All of these things nosotros debemos de tomarlas, we must take on, porque de manera, hermanos, que nosotros podemos vencer because no matter we were to los be defeated, ataques, all the las attacks, acechanzas del enemigo, all the attacks or trickery of the enemy, es a través de la palabra de Dios. is through the word of God. Si
Si usted y yo conocemos a profundidad esto, if you and I know this deeply, usted está en ese momento tomando toda la armadura de Dios, you're taking all the armor of God in de that la certain que moment, estamos hablando aquí. than what we're speaking about now. Leíamos en la introducción We read it in the introduction que es necesario, hermanos, que nosotros podamos tener un entrenamiento. that we must have a time of training. Yo puedo, hermanos, incluso en el tiempo de la guerra, hermanos, pueden al soldado vestirlo de muchas cosas. Including as well in some of the army, they will dress the soldier with many types of armor. Pero ¿cómo el soldado va a poder usar esto si no ha tenido un entrenamiento? So how would a soldier be able to use this if they still haven't had any training? ¿Cómo el soldado va a saber usar esto si nunca ha ido a la guerra? How will a soldier know how to use this if they still haven't gone El to soldado the está war? para ir a la guerra The soldier is there to y go debe de to ser the war, entrenado para eso. and they must be trained. Nosotros, hermanos, We, la brothers, palabra de Dios the word of God nos llama a nosotros como si fuéramos soldados de Cristo. calls us that we were soldiers of Y Christ, nos dice que debemos de vestirnos de la armadura de Dios. and we must be able to dress ourselves in the armor of Pero God. debemos de saber y tomar esa armadura But we must know and then be able to take on the para armor irnos al entrenamiento. to go to the training. ¿Qué experiencias ha tenido usted en su vida? What experiences have you had in your life? ¿Ha tenido quizás tiempos de luchas You probably had difficult times in your life. difíciles Difficult things in your y life. no ha podido salir si no es que se toma de la mano de Dios? If you're not able to go out, but yet you hang on to the Lord's hand. ¿Qué ha hecho usted cuando se ha sentido solo? What have you felt when you feel ¿Qué ha alone? hecho usted cuando se ha sentido desanimado? What have you felt when you ¿Qué feel ha hecho usted, encouraged? hermanos, cuando se ha sentido afligido? What have you felt when you felt Todas fear? esas cosas, hermanos, All those things. son situaciones que afligen al alma. All those Pero things Dios, worries the hermanos, soul. a través de God, su palabra, through His word, ella nos guía He will guide para us. poder, hermanos, enfrentar tantas cosas Be able to encounter many que el things enemigo quiere usar that the enemy wants para to atacar nuestras almas. do to attack our soul. Recuerda, hermanos, Remember, brothers, que él está buscando a quien devorar. Dice que es como un león rugiente, like how the Bible said, He's like a roaring buscando lion, a quien devorar. seeking who to devour. Aleluya. Amen. Hay una cita que se encuentra en referencia en la página 73 de su libro. There's a reference in the books. Dice la lección, aunque la batalla And the lesson says, while the battle is constant and long, se puede encontrar descanso en los brazos de Dios. there is rest to be found in the arms of God. Busca, hermano, Mateo capítulo 11. Look for the book of Matthew, Verso in your 28. Bibles, chapter 11, verse 28. Creo, hermanos, todo soldado sufre heridas, All soldiers must handle all scars. sufre daños. They suffer from pain. Y hermanos, necesitamos tener auxilio en esos tiempos. But we must have caution in those times. Mateo capítulo 11, verso 28, están escritas unas palabras de nuestro Señor Jesucristo. We're going to read Matthew chapter 11, verse 28. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, And it says, come unto me, all ye that labor. todos los que están trabajados y cargados, And it says, come unto me, all que ye yo that labor, os haré heavy laden, descansar. and I will give you rest. Hermanos, eso tenemos nosotros una gran bendición, That is a great blessing. porque aquel que nos manda a la batalla, Because to those who send us to the army, nuestro Dios nos da la armadura y podemos encontrar el as well descanso. in Him we can find rest. Todos los que estáis trabajados y cargados, And it says, come unto me, que all ye yo that os labor haré and heavy descansar. laden. I will Aleluya. give you rest. Gloria sea el Señor. Glory to God. En la última parte del párrafo donde se encuentra la armadura de Dios, hermano. In the last part of that paragraph where you see the armor of God, Dice el verso, las batallas que se pelean no pueden ganarse con medios naturales, sino que tienen que ser ganadas de lo sobrenatural. En el expositor, hermano, el último párrafo de la parte 1. the battle which are fought cannot be won by natural means, but must be won by the supernatural, calling down the power of God to move mountains within the spiritual Aleluya. realm. Amen. Invocando, dice, el poder de Dios para poder mover montañas dentro del reino espiritual. Calling down the power of God to move mountains within the spiritual realm. No hay medios naturales, hermanos. There is no spiritual way. No hay conocimiento humano. Or Lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. there is nothing that we can do to ourselves. Necesitamos, hermanos, la
armadura de Dios en nuestra vida. We need the armor of God in our lives. Necesitamos tomar, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado a We nosotros. must take on everything that God has offered to us. Porque las cosas no son fáciles en estos Because the tiempos. things are not easy in these times. Si usted piensa, hermanos, que esto es el fin de todo, If you think that this is the end of aún everything, faltan muchas cosas yet there are más. still things that are left. Nosotros debemos de estar preparados. We must be Porque el prepared. enemigo va a querer atacar nuestras almas. Because the enemy Va wants a to querer kill them. atacar a nuestras To familias. attack our families. Aleluya, afligiendo a nuestras almas. Pero Where we are necesitamos, souls, hermanos, but we must. tomarnos de la armadura de Dios en We nuestras must vidas. put on the Aleluya. armor of God. Amen. La parte número 2 Part 2 habla acerca de la espada de dos filos. talks about the two-edged sword. Hebreos 4:12. No es Hechos, hermana, es Hebreos 4:12. It's found in the book of Hebrews, chapter 4, verse 12. Está en su libro o lo puede buscar también usted en su Biblia. You can find it as well in your Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz But the word of God says, for the word of God is quick y, and powerful, y más penetrante que toda espada de dos filos and sharper than any two-edged sword, y que alcanza hasta partir el alma piercing even to the y dividing aún el asunder espíritu of soul and y spirit, las coyunturas y and of tuétanos the joints and y marrow, discierne los pensamientos and it is a y las discernment of the intenciones thoughts and del intents corazón. of the heart. Hermanos, no hay There's no other deep definition como es este verso as this verse explains. de cómo define la palabra de Dios. How it defines the word of God. Dice, hermanos, que habla de dos cosas. But as you see, it Dice speaks about two que es things. viva It says that it's y alive, también dice que es eficaz. that it's true. Esta no es una palabra muerta, dice que es viva. This is not a dead word, it's alive. Y sabe, hermanos, porque el que le dio vida a esta palabra es Dios. Was given life for El this que word da is vida a God. esta palabra es Dios. Y Dios es un ser eterno. And God is eternal. Su Hijo, His hermanos, Son, no brothers, quedó en la cruz del Calvario. he did not stay on Él the cross. resucitó al tercer He día. resurrected him Y the en third Él day. encontramos la vida. In him we find Gloria sea life. el Señor, Glory to aleluya. God. Hay una palabra que me gustaría también tomarla. There's a word where I want to as well read, Dice en Jeremías 23:29. and it's found in Jeremiah 23, Yo 29. espero que usted lo pueda buscar rápidamente. Now we can find it quickly. Gloria sea al Señor. Jeremías 23:29 dice, Jeremiah 23, 29 says, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Vemos nosotros, hermanos, la grandeza de la palabra de Dios. Aleluya. Dice que esa palabra es viva. Quiere decir, hermanos, que ella hace algo, I want to say that she does something. algo más grande. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y empieza a decir esta escritura en Hebreos It's to say, que ella es viva y es eficaz. Y es, hermanos, que ella hace un efecto grande. she does a great effect. En el libro de Isaías, hermanos, In the book of habla Isaiah, que dice que habla acerca de cómo es la función de la lluvia. this is how the function of Así the como rain. cae aquella lluvia, That's how the dice, rain falls. y hace efecto en la It tierra. has effect on the Y los ground. árboles empiezan a crecer. And the trees begin to Dice, grow. hermanos, que así es la palabra de Dios. And then it says Dice, that's how the word of God los is. que sale de mi boca, dice la palabra, What comes out of my mouth, no volverá, dice, a mí vacía. will return to me empty. Antes hará, dice el verso, lo que yo Do quiero what I want to do. y será prosperada para que la envíe. Isaías 55:11 dice ese verso, hermanos. Aleluya. Isaiah chapter 55, verse 11 says, Esta palabra, hermanos, this word hace efecto en la vida del hombre. was an effect of the life of the man. Algunos la van a rechazar quizás, Some will reject it, pero hacen efecto. but it does an effect. Unos lo van a recibir con alegría y con devoción. Some will receive it with Lo great tiene, hermano, joy. Isaías 55:11. Lo va a leer el hermano en inglés. Isaiah chapter 55, verse 11 says, So shall my word by ye that goeth forth out of my mouth, and it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Amen. Amén. Y empieza a hablar, hermanos, más adelante, que dice que es una espada penetrante, If we can speak about more along of the verse, más penetrante que toda espada de dos filos. and it says that it's sharper than any two-edged sword,
piercing even to the Y aún very el asunder of espíritu. soul and the spirit. Vemos nosotros la profundidad de la palabra You see de the Dios. deepness of the word of God. Hay cosas, hermanos, que usted y yo no podemos alcanzar There are some things that you and I cannot reach a ver en la vida del hombre. in the life of man. Hay cosas que las vemos nomás en la parte superficial. You might just see the superficial things. Hay cosas que no las sabemos. There's the things that we do not know. No sabemos incluso lo que vamos a hacer mañana. We don't know what we're going to do tomorrow. Pero la palabra de Dios es tan profunda y The word of verdadera. God is so deep Vamos hasta partes del that it corazón reaches to parts of the heart y partes del alma, and parts of the soul, donde no puede llegar nadie más which for no one else que la can reach palabra de Dios. than the word of God. Dice en el libro, hermanos, The book says, brothers, he avanzado un poco en esa parte del libro, and pero that's dice, the- la palabra de Dios llegará a partes it says the word of God will go más profundas del alma del hombre, to the deepest part of the soul of hasta la man, misma raíz de cualquier pecado to the very root of que any sin, pueda permanecer y luego lo quitará. which may abide, then Ese remove it. es lo que hace la palabra de That's Dios. what the word of God Cuando lo does. dejamos entrar en nuestras almas. When we allow it to enter into Quizás ha our soul, cortado tantas cosas, it will hermanos. take many Ha things. cortado muchas cosas de nuestra vida. It has cut many things Y in our aún lives, quizás todavía sigue haciéndolo. and yet it still Pero continues ella va to a do that. llegar hasta lo más profundo. And yet it will go to the Hasta most la deep, raíz del pecado. until the root De of the esa sin, naturaleza de pecado que hemos that traído, nature of hermanos. sin that we Y have, que la palabra de Dios nos ayuda and that the word of God will hasta help tener us. edificación en nuestras Sanctification vidas, in our lives. aleluya, y Hallelujah. podamos estar listos Be able to be para ready ser llenos con el Espíritu Santo to de be filled Dios, with the Holy Ghost. aleluya. Hallelujah. Dice que esa palabra podrá vencer al pecado. So that this word can defeat the sin. Tiene que ser removido desde la raíz, It has to be removed all the way to the la root, cual es la naturaleza which adámica. is the Adamic nature. El pecado, hermanos, debe ser quitado The sin must be taken desde away. la raíz de nuestras Must be vidas. ripped off from the root of our lives. Porque la raíz, hermanos, Because the roots, brothers, todavía puede tener vida si se deja should allí. still be having Y life in puede, the soul. hermanos, renacer cosas And then it could be que aún born again. desagradan a Dios. That will not Y eso please no nos God. permite, hermanos, That will not allow vivir us una vida de to santidad. be able to have and to be able to live Pero hay a holy cosas, life. hermanos, These things, que no brothers, las hacemos por nuestra propia you cuenta. cannot do it just through No our las own selves. hacemos por nosotros mismos, You cannot do it sino just que es a through ourselves. través de la palabra de Dios. But it's through the word of Aleluya. God. Hallelujah. Dice el libro, The word of God, siendo más afilada que toda espada de dos filos. being sharper than any two-edged sword. Mire, y es importante prestar atención en It is esto. important to pay attention in this. Dice, es peligrosa cuando se usa sin el estudio apropiado It is dangerous when used without proper study of its use. para su uso. Todos hemos visto cómo la Biblia ha sido usada de una manera ofensiva. We have all seen the Bible used in an offensive manner. Pero es solamente para ser usada en esta manera en contra de nuestro It adversario, is only to be used in this way against our common adversary, de nosotros mismos como humanos. and never against one another as humans. Y eso es cierto, hermanos, That is true, brothers. porque la palabra de Dios Because the word of God debe ser usada para traer ánimo también a nuestros hermanos, must be used to bring joy to our brothers pero and también para corregir, para instruir but as well to be able to teach en justicia. in righteousness. Y hermanos, sí es importante también entender And it's important for us to que understand debemos saber usar la palabra de Dios that we must use the word of God y traer, hermanos, como defensa and to bring it as contra defense nuestro enemigo, against our que enemy quiere atacar nuestras who almas. will attack our soul. Aquí el libro, hermanos, habla acerca de un ejemplo, In the word, brothers, we see an example. acerca del bisturí, que es una herramienta que usan los doctores We see a scalpel that is a instrument, that is something that is used para for a doctor cortar to la perform piel y llegar hasta el órgano que to necesiten. perform surgery and to reach that type of organ that they want to reach. Y sabe, hermanos, que muchas veces los doctores estudian para hacer esto. Doctors learn how to do this Y es seguro que ese instrumento esté en sus manos. and to make sure that this instrument is in their hands. Pero It's ¿qué important. de aquellos que no somos especiales en esa área? But for those who are not specialists in those Ese areas, instrumento, hermanos, that instrument puede traer, hermanos, muerte can bring death.
si nosotros lo usamos, if we use porque it no tenemos experiencia, without having porque an no sabemos experience, cómo cortar, maybe because no we don't know how sabemos to cómo cut, usarlo. or we don't know how to use Y esto it. puede traer muerte And this could bring death a la persona. to the person. Y nos aconseja, hermano, The book, de que nosotros debemos entender a plenitud but we must understand lo clearly que dice la palabra de Dios. what the Word of God says. Porque recuerde que esta palabra es viva, Because remember, this esta Word is palabra es alive. eficaz. This Word is Y true. necesitamos a través de esta palabra, hermanos, We must understand alcanzar this Word. almas para Cristo We must reach souls for the Lord y para su iglesia. and for His church. La palabra de Dios, hermanos, The Word of God, brothers, tiene que usarse con la dirección del Espíritu Santo. must be used through the direction of the Holy Ghost. Amén. Amen. Porque la palabra de Dios, para entenderla, debemos de tener el Espíritu Santo. Because to understand the Word of God, we must have the Holy Ghost. Una persona que no ha nacido de nuevo A person who has not been born podrá again leer este libro, will read this book, pero no va a poder entender muchas cosas. might not be able to Porque understand estas, many things. para entenderlas, hermanos, necesitamos Because to la understand, revelación we divina must need que we viene must de have Dios. revelation Y that eso comes solo se through God. manifiesta That en los only que ya manifests son hijos de Dios, those who are already los que sons han of God, tenido la experiencia del nuevo nacimiento en sus who vidas. have had Aleluya. the experience of being born again in their lives. Amen. Gloria sea al Señor. Glory to God. Hallelujah. Vámonos a ir a nuestra parte 3. Let us go to the third part of the lesson. Y me gustaría que buscara usted en Romanos capítulo I'd like for you 10, to look in the versos Bible, the book of 12 Romans, al 17. chapter 10, verse 12 Y through dice 17. esto, la fe es por el oír. And the third lesson speaks about faith cometh by hearing. Vamos a leerlo, dice, porque no hay diferencia de judío y de griego, For there is no difference between the Jew and the Greek. porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For whosoever shall call Aleluya. upon the name of the Lord ¿Cómo shall be pues saved. invocarán a aquel en el cual no han creído? How then shall they call on him in Y- whom they have not believed? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? And how shall they believe in him of ¿Y whom they shall cómo not hear? oirán sin haber quien les predique? And how shall they hear without a preacher? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? And how shall they preach except they be sent? Como está escrito, It is written, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, de los que anuncian el evangelio de los bienes. and bring glad tidings of good things. Mas no todos obedecen el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? But they have not all obeyed the gospel. Y mire lo que dice el verso 17. For it says, Lord, believe Luego, the report. la Verse 17 fe says, es por el oír. so then faith cometh by Aleluya, hearing. dice, la fe es por el oír. Hallelujah, it says, so Y el then faith oír cometh by por la hearing, palabra de Dios. and hearing by the word Aleluya. of God. Mire, hermanos, Look, el que brothers, usted esté tomando tiempo para as escuchar I la take the palabra time de to hear the word Dios, of God, esto, hermanos, hará el efecto grande en sus vidas. this will do a great effect in your Esto life. hará, hermanos, que usted llegue a tener fe. This will allow you to have faith. Fe en aquel, hermanos, Faith, en el brothers. Hijo de Dios. Aleluya. Because in the Son of God, Para que usted, hermanos, si usted no conoce del so for you to Señor, understand, si and usted you no ha know the Lord, recibido a if you Cristo still en haven't su received the corazón, Lord, aleluya, you still haven't received the Lord in your aleluya, heart, usted pueda recibirlo you can receive en Him esta mañana this al morning. Hijo de Dios como su Señor y So that Salvador, as your Lord and Savior, aleluya. Y hallelujah. nuestra fe, hermanos, también va a ir creciendo And faith will be cuando continuing to grow. escuchamos más y más la palabra de Continue Dios, to understand more and more aleluya. of the Word of God. Amen. Segunda Timoteo 2:15 2 dice, Timothy chapter 2, verse 15 says, procura con diligencia study to show yourself presentarte a Dios aprobado, approved unto God, como obrero que no tiene de qué a avergonzarse, workman that needeth not to be que ashamed. traza, dice, bien la palabra del Señor. Amen. Glory to God. Amén, aleluya. Necesitamos la alianza del Espíritu Santo, We need hermanos. the guidance of the Holy Ghost, brothers. Y sabe que recordaba en este momento, I remember in this time, a veces, hermanos, yo hace muchos años, alguien nos dijo a nosotros, un maestro a que yo few years tuve, ago, a teacher that I had decía, a long time ago, necesitamos que ustedes hagan una línea recta. told us that can we do a Y straight line. nosotros como estudiantes muy nuevos en And us ese as new tiempo, students in those times, así la línea a nosotros nos parecía recta. and that line to us Cuando was straight. llegamos al final,
y volvíamos a ver hacia atrás, when we reached the end nos of the line dábamos and cuenta looked back, que esa línea no notice estaba tan that recta. that line wasn't so Y straight. decía, entonces vamos a usar un instrumento And then we see that we must use que an instrument se necesita para que esa línea sea recta. that will help the line to be Y cuando straight. usábamos ese instrumento, hermanos, And when we use nos, that type of nos equipment, fascinaba porque decíamos, because ¿cómo- we fascinated because we saw, cómo eso hace que todo se vea bien. we see how good it looks to be able to see Porque ese everything straight. instrumento es basado a la orientación, hermanos. Because that moment the orientation has already passed. Y sabe, y podemos hacer una pequeña comparación, And we can do a small comparison porque hay cosas, hermanos, que nosotros pueden ser rectas, because there are things that we think we quizás do and look straight a la vida del humano. as the life of a human Pero being. hermanos, los caminos del Señor son But the diferentes. path of the Los Lord is so pensamientos de different. Dios son The diferentes. people of the Lord is Aleluya. very different. Y nosotros, hermanos, debemos trazar bien la palabra de Dios. Debemos de tomar la palabra de We Dios must take on the word of God para no tener de qué avergonzarnos. so we cannot be ashamed. No podemos hablar de nosotros mismos. So we must speak about Necesitamos ourselves. la guianza de la palabra de Dios We need the guidance of the word of God. y ser, hermanos, diligentes To be diligent. para trazar bien, dice la palabra de verdad. To be able to go right and divide it through the word of truth. Gloria sea al Señor. Yo quiero leer un pasaje de lo que dice el expositor. Ya vamos a terminar, We're hermanos. almost done. Frente a la palabra de Dios, In order to operate the sword of God, el soldado debe estudiar constantemente. the soldier must study constantly. No solo un tiempo, dice Not only a constantemente. time, but it says Quiere constantly. decir todo el tiempo. To say all the time. No hay nada, dice, más vergonzoso que un soldado There's nothing more shameful than a soldier que tenga toda la armadura y las armas, with all the armor and pero no weapons, entienda cómo pelear la batalla. and no understanding of how to Todo fight lo the que battle. se necesita para pelear la buena batalla Everything that is needed to fight the está good fight disponible en la verdad de la palabra is de available Dios. within the truth of Si God's es que word. uno la estudia If one will y study it llega a su and come to its conocimiento. knowledge, amen. Gloria sea al Señor. Glory to God. Aleluya. Yo, hermanos, quiero llegar a la conclusión rápidamente. I want to take us to the conclusion very quickly. Créanme que en nuestras iglesias locales In our local church, usamos más tiempo para estudiar la palabra we de take more Dios time to study the word of y God. usted puede participar. We need to Amén. be able to participate. Pero ahorita tenemos poquito tiempo, And hermanos, now we have a little bit of time. y estamos avanzando rápidamente. If we're glad to move quickly. Pero yo lo motivo a usted But the motive para is que si usted tiene su expositor de la escuela that dominical, you have your Sunday school book with you, estudie, hermanos, study it. profundice Go en dive estas deeper lecciones. in this lesson. Van a traer mucha esperanza, paz, It's bring a lot of hope and peace, consuelo a nuestras vidas. comfort to Aleluya. our lives, amen. La conclusión dice de esta manera: Conclusion says in this matter, el escritor de esta lección conocía a un policía de la ley, there was once an officer el of the cual law, no se vestía de un chaleco antibalas, acquainted with the writer pero of the también lesson, colocaba una placa de who was acero not only inoxidable a bulletproof vest, but also wore stainless steel detrás del chaleco. plate Y behind the vest. decía, ¿pero por qué? And he asked why. Pero sabe, hermano, que la función de él, His lo que él function, necesitaba era proteger the más thing su that he cuerpo. needed was to most take Él care of his decía, en body. el chaleco pueden pasar todavía las balas, He said, yeah, in the pero bulletproof necesito vest, más bullets can still go protección. through. I need more ¿Acaso protection. nosotros no necesitamos protegernos aún más en estos Just in case you tiempos protect yourselves more in que in no these son times. nada fáciles? It is not easy. Son It's difíciles. very difficult. Necesitamos buscar al Señor We need to seek more of the Lord para protegernos, to be able to protect no para ourselves, solo en estos tiempos, not hermanos, in these times, brothers, sino hasta que acabe todo. but yet until everything ends. Esta es nuestra meta, That is our este goal. es nuestro deseo, That's our hermanos. desire. Yo quiero concluir ya nuestra escuela dominical And I want to conclude our Sunday school. y agradecerle también a cada uno de ustedes, And hermanos, I also thank each one of you. porque algunos prestaron atención al anuncio que di el domingo pasado, Pay attention to the news I gave out on last Sunday. de no olvidar a nuestros niños, Do not forget hermanos. about our children. Ayúdenos a instruir durante la semana, ellos pasan estudiando en sus casas, Throughout the week, they either en learn la in their escuela houses, secular, in their pero schools, también necesitamos instruirlos as well we en la must teach palabra them. del Señor. Let's Amén. teach them in the word Si of usted God. necesita material, hermanos, If you need anything better than comuníquese material, conmigo o con su líder local de escuela or your dominical local leader of Sunday school, para que también él pueda trabajar en esa parte. that you can be able to work in that part, Instruyamos a nuestros niños, teach our hermanos. children, amen. Porque aunque usted piensa que no, Because también it los does niños not. son afectados
o ven muchas cosas o muchas and noticias, they see many things or también many el news, enemigo ataca a nuestros hijos, the enemy attacks por our muy children. pequeños que sean, hermanos. Even though they're still Y small, en que ellos puedan estudiar la palabra de Dios, if they decided the word of esto va a God, traer a ellos también esperanza. it will also bring them Pueden hope. sentirse, hermanos, protegidos. They will also be protected. Que nuestro Dios, hermanos, That our God está a nuestro lado. is on our side. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, Sígase brothers. gozando en el Señor. Continue to rejoice in the Amén. Lord. Y voy a